Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de buenas vibras. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, un tema que ha conmovido a muchísimos fans y que, la verdad, nos deja pensando. Vamos a hablar de algo que, según los rumores y lo que se ha visto, involucra emociones muy intensas entre dos de nuestras estrellas favoritas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar ese momento tan especial que ha sido capturado y que, aparentemente, ha llevado a Kerem a llorar en público por Hande. Sí, han oído bien. Este es un tema cargado de sentimiento, de especulación, y de esa conexión que tanto nos gusta ver entre las celebridades. Así que si son tan fans de ellos como nosotros, o simplemente les intriga el drama humano y las emociones a flor de piel, quédense conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre les traemos las noticias más frescas, los análisis más profundos y, sobre todo, las historias que nos hacen sentir y pensar. Gracias por ser parte de esta comunidad. Bueno, pasemos al meollo del asunto. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el principio, la química entre ellos fue innegable. No solo en pantalla, donde sus personajes, Serkan y Eda, conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo, sino también fuera de ella. La relación entre ellos se convirtió en tema de conversación constante, alimentando la esperanza de sus seguidores de que lo que veíamos en la serie fuera real. Y durante un tiempo esa esperanza se hizo realidad. Vimos fotos, vídeos, declaraciones, y la verdad es que su romance parecía sacado de una película. Eran la pareja perfecta, carismática, bella, exitosa. Pero como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las relaciones pueden ser complejas, y la de ellos no fue la excepción. Hubo rumores de ruptura, confirmaciones, separaciones, y el público siempre atento, analizando cada gesto, cada publicación. Y es en medio de este torbellino de emociones y especulaciones que surge este momento que nos trae aquí hoy. Se trata de un evento, o más bien de un instante capturado por las cámaras, donde Kerem Bürsin aparece visiblemente emocionado, al punto de las lágrimas, y los rumores apuntan directamente a Hande Erçel como la causa de esa profunda emoción. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Se trata de un reencuentro inesperado? ¿Un mensaje conmovedor? ¿Un reconocimiento de lo que alguna vez tuvieron? Las posibilidades son muchas y la verdad es que la especulación está a flor de piel. Lo que sabemos por las imágenes que circulan y los reportes de la prensa especializada es que Kerem se encontraba en un evento público. Podría haber sido una premiación, una presentación, o alguna otra ocasión donde las cámaras siempre están presentes. Y en un momento dado, su semblante cambió. Se le vio visiblemente afectado, con lágrimas en los ojos. Y de inmediato, las mentes de los fans y de los paparazzi se dirigieron hacia la posibilidad de que Hande tuviera algo que ver. Ahora, es importante ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, las emociones pueden ser interpretadas de muchas maneras. Unas lágrimas pueden significar tristeza, pero también pueden ser de alegría, de nostalgia, de gratitud. Sin embargo, dada la historia de Kerem y Hande y la forma en que su relación ha capturado la atención, es natural que cualquier indicio de conexión emocional entre ellos se magnifique. Si analizamos las posibles razones, podríamos pensar en varias opciones. Una de ellas es que tal vez Hande estaba presente en el evento y él la vio. Imaginen el impacto de ver a alguien con quien compartiste tanto, con quien viviste momentos tan intensos, después de un tiempo de distancia. La nostalgia, los recuerdos podrían fácilmente desbordarse. O tal vez, se mencionó su nombre en un contexto particular. Quizás se estaba hablando de su trabajo juntos, de su química en Sen Kalkam, y eso despertó en él una ola de recuerdos y emociones. A veces, un simple comentario o una mención puede abrir la compuerta de los sentimientos más profundos. Otra posibilidad, y esta es más romántica, es que Kerem haya recibido alguna noticia relacionada con Hande, o tal vez un mensaje de ella, que lo haya conmovido hasta las lágrimas. Quizás algo que le recordó lo especial de su vínculo, o que le hizo sentir un profundo afecto que aún perdura.
La verdad es que la conexión que ellos forjaron fue muy fuerte, y es difícil borrar de la noche a la mañana años de convivencia, de risas, de sueños compartidos. Los medios de comunicación, como siempre, han hecho su trabajo de explotar este momento. Los titulares como el que nos trajo a este vídeo, Kerem Bürsin llora por Andercel, emoción pura en público, son diseñados para captar la atención y generar curiosidad. Y lo logran. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le intriga ver a una celebridad mostrando su lado más vulnerable, especialmente cuando se trata de una relación que ha sido tan comentada? Ahora, es crucial recordar que nosotros, como espectadores y seguidores, solo tenemos acceso a fragmentos de sus vidas. Lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, en las fotos de los paparazzi, es solo una pequeña parte de la realidad. Las interpretaciones pueden ser erróneas, y es importante no juzgar ni sacar conclusiones definitivas sin tener la información completa. Sin embargo, también es cierto que las emociones humanas son universales, y cuando vemos a alguien llorar, podemos sentir empatía, podemos intentar comprender lo que está pasando. Este evento, más allá de la especulación sobre la causa exacta, nos habla de la naturaleza humana. Nos recuerda que incluso las personas que vemos como ídolos, como figuras perfectas e inalcanzables, son seres humanos con sentimientos, con dolores, con alegrías. Y en este caso particular, parece que la figura de Andercel sigue teniendo un peso significativo en la vida de Kerem Bürsin, de una u otra manera. Las reacciones de los fans, como era de esperarse, han sido muy diversas. Algunos se han mostrado conmovidos, expresando su apoyo a Kerem y deseando que él y Ande encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Otros, los más románticos, sueñan con una reconciliación, viendo estas lágrimas como una señal de que el amor aún existe. Y por supuesto hay quienes prefieren mantenerse al margen, respetando la privacidad de los artistas y evitando caer en el circo mediático. Para mí personalmente lo más interesante de este tipo de situaciones es cómo nos permite reflexionar sobre la intensidad de las relaciones que se forman en ambientes tan particulares como el del mundo del espectáculo. La convivencia diaria, las presiones, los éxitos compartidos, pueden crear vínculos muy profundos y duraderos. Y la separación, cuando llega, puede ser igual de impactante. Y aquí es donde entra la emoción pura en público de la que habla el título. Porque cuando las cámaras están grabando y un artista se permite mostrar esa vulnerabilidad, esa emoción que brota sin control, es cuando realmente vemos el ser humano detrás de la fachada. Es un momento crudo, honesto y por eso mismo, tan cautivador. Ahora, ¿qué nos dice esto sobre la relación actual o pasada de Kerem y Ande? Realmente no lo sabemos con certeza. Podría ser que Kerem esté procesando el fin de su relación y las lágrimas sean por la tristeza de lo perdido. Podría ser que esté recordando los buenos momentos y sienta una punzada de nostalgia. O podría ser algo completamente diferente. Lo que sí es seguro es que la figura de Andercel sigue siendo relevante para él a nivel emocional. Este evento para muchos fans ha reavivado la esperanza de que quizás algún día vuelvan a estar juntos. Es la magia de las historias de amor, ¿verdad? Siempre queremos un final feliz, y cuando vemos estos indicios, aunque sean ambiguos, nuestro corazón se ilusiona. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones. Si Kerem y Ande decidieron separarse, es porque consideraron que era lo mejor para ellos en ese momento. Y debemos respetar esas decisiones, incluso si como fans deseamos otra cosa. Lo que sí podemos aprender de este incidente es la importancia de la conexión humana, de los lazos que creamos y de cómo, incluso después de que una relación termine, las personas con las que compartimos momentos significativos pueden seguir dejando una huella imborrable en nuestras vidas. Las lágrimas de Kerem, independientemente de su causa exacta, son un testimonio de la profundidad de esas conexiones. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre las relaciones y las emociones. A menudo en nuestra vida cotidiana, reprimimos nuestras emociones por miedo al que dirán, por no parecer débiles. Ver a una figura pública como Kerem Bürsin permitirse esa vulnerabilidad, aunque sea en un contexto que genera especulación, puede ser liberador. Nos recuerda que está bien sentir, está bien mostrarse afectado porque al final, todos somos humanos. Este momento también pone de manifiesto el poder de los medios y de las redes sociales para amplificar cualquier suceso. Una sola imagen, un breve vídeo, puede dar lugar a miles de teorías y discusiones. Y aunque esto pueda ser divertido y entretenido, también puede ser invasivo para las personas involucradas.
Es un recordatorio de la delgada línea entre el interés público y la invasión de la privacidad. En resumen, el hecho de que Kerem Bürsin haya sido visto llorando en público, y la fue. Ruth conexión que se ha establecido con Hande Erçel, nos ha abierto una ventana a la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las celebridades. Nos ha recordado que la química y el afecto pueden perdurar, y que las emociones, cuando afloran, son puras y genuinas, sin importar el contexto. Ya sea nostalgia, tristeza o un profundo cariño que aún reside, este incidente nos ha dado mucho de qué hablar y de qué sentir. Y hasta aquí, amigos, llegamos con nuestro análisis de este emotivo momento. Hemos explorado las posibles razones detrás de las lágrimas de Kerem Bürsin, hemos reflexionado sobre la fuerza de su vínculo con Hande Erçel, y hemos considerado el impacto de estos eventos en el ojo público. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que los haya hecho reflexionar un poco sobre las emociones humanas y las complejas dinámicas de las relaciones. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su atención y su tiempo son muy valiosos para mí y para el canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem lloró por Hande? ¿Qué interpretación le dan a este momento? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. No se queden fuera de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.